Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada día desde el 7 de octubre prácticamente conectamos con Jerusalén, con Pascal Roy, para saber cómo va este tema, ¿no? Porque realmente habíamos anunciado, aunque con poca fe, tenemos que confesar el tema de las negociaciones. Las negociaciones siguen adelante, pero jamás dice que no participa, o sea que ahora nos lo aclaras y también nos vas a contar porque creo que has estado en una especie de congreso que hubo en Haifa para los medios de comunicación. Bueno, ahora nos cuentas. Sí, pues para empezar, has resumido bien el estado de las negociaciones para el acuerdo de liberación de rehenes y para un cese el fuego. Efectivamente, para resumir lo que ha pasado este fin de semana, pues mucho ruido y pocas nueces. Jamás sigue en sus treces y no quiere seguir negociando. O sea, simplemente está esperando que Estados Unidos y el mundo entero presione a Israel para que no consiga la victoria que está consiguiendo en el terreno. Así que la estrategia de Israel es seguir sus operaciones en Gaza, pero bueno, de esto seguiremos hablando después de que te conté y le conté a los oyentes efectivamente un tour que organizó la organización de prensa del gobierno de Israel para varios periodistas extranjeros en el norte del país. Concretamente fuimos a Haifa para darnos cuenta del estado de preparación de Israel de cara a una posible escalada de la tensión, posibles ataques más fuertes de Hezbollah y posibles respuestas en represalia de Israel. Así que la voluntad o la idea era de darnos una idea de cómo se está preparando Israel, cuál es el estado de los preparativos y empezamos con una entrevista al portavoz de Tzahal, David Abraham, que nos contó que básicamente ellos están preparados, muchas decisiones efectivamente dependen del gobierno, pero que en cualquier caso, sea cual sea la decisión, cuáles sean los ataques, ellos están totalmente preparados. También ha recalcado que la ciudadanía necesita estar alerta, pero sin entrar en pánico, porque este no es el mensaje, no hay ninguna razón, ningún motivo para entrar en pánico, todo está preparado, la gente tiene que seguir viviendo una vida normal, que es lo que después nos confirmó el alcalde de Haifa, que tuvimos la suerte de conocer, Yonah Yahav, es el más experimentado de todos los alcaldes de Israel y creo que del mundo, porque tiene, si no me equivoco, unos 80 años. Es uno de los más veteranos, o sea, nos pudo hablar de las guerras del Líbano que hubo, de cómo Haifa sufrió la última guerra en 2006. También nos contó sus experiencias con los incendios de Carmel, de hace más de 10 años, de los montes de Carmel. Insistió también en la importancia de la coexistencia de Haifa. Sabemos que Haifa se vive como un ejemplo de coexistencia entre judíos y árabes, cristianos y musulmanes. Y recalcó que él había sido votado con 90% de votos de los árabes de la ciudad. Y esto no es baladí para nada. Um, Después insistió también en el estado de preparación de Haifa, insistió en el número de refugios que tenía la ciudad. Si no me equivoco, habló de 20.000 refugios de los antiguos que se han limpiado, que se han reorganizado y también de otros nuevos que se han creado. La amenaza de Hezbollah se toma de forma muy seria, pero también él recalcó que no hay que entrar en pánico para nada, que todo está preparado. Después entramos en el centro de mando de la ciudad, o sea, donde se reúnen y se reunieron el 7 de octubre, por ejemplo, el alcalde, sus asesores y todos los estámenes de seguridad de la ciudad y de alrededores.
también para enseñarnos que todo estaba preparado, que también los productos peligrosos, sabemos que Haifa es un puerto importante con refinerías y productos químicos, todo también está más a salvo que antes, o sea, más protegido. Por supuesto, el Iron Dome, la cúpula de hierro, está más activa en estos puntos claves estratégicos. Y esto es lo que nos contaron los representantes, tanto de Tzahal como de la ciudad, antes de que llegáramos, para terminar, al hospital de Rambam. Es uno de los grandes hospitales de Haifa para que podamos ver con nuestros ojos de qué forma este hospital está preparado para recibir, en caso de ataque de Hezbollah, recibir a los pacientes en las plantas subterráneas. Vimos un montón de camas, puede recibir entre 2.000 y 3.000 pacientes en los subterráneos de este hospital. Se pueden desplazar en pocas horas en caso de ataque urgente y todo está preparado desde salas de operación, salas de operaciones quirúrgicas, de diálisis, de todo tipo de dolencias. Realmente este hospital está muy preparado y nos recordó, uno de los responsables, para terminar, nos recordó que esto se debe también a la constatación de que en 2006 no existía la cúpula de hierro y que los hospitales en Haifa sufrieron mucho los ataques de misiles por parte de Hezbollah, que realmente no solo existe ahora la cúpula de hierro, pero también la necesidad de protegerse en infraestructuras subterráneas como este hospital. Bueno, yo he visto fotos de estas salas subterráneas. En realidad, creo que en tiempos de paz se utilizan como parking. Están habilitados y que muestran cómo son las salas esas o esas plantas como parking vacío y en las fotos siguientes se puede ver cómo se han montado allí pues quirófanos, salas de espera, salas de atención, etcétera, etcétera, camas. Realmente un hospital subterráneo como tú mencionabas, ¿no? Esto a mí me recuerda un poco a la película Metrópolis, que había un mundo fuera y un mundo dentro, ¿no? Pero en este caso el mundo dentro es el mundo de la seguridad, porque ya desde hace mucho tiempo Israel es consciente de que hay un problema en el norte, hay un problema que no es exactamente Líbano, sino exactamente Hezbollah, que es un grupo creado, financiado y armado por Irán. Es decir, es como una sucursal de Irán en la zona. También recuerdo haber leído esta semana un análisis sobre las debilidades del ejército iraní que un poco refuerzan lo que hemos comentado en días pasados, que los iraníes en los últimos 20, 30 años, desde que tuvieron aquella guerra con Irak, pues su ejército no es un buen ejército, pero tienen una cosa que se llama la Guardia Revolucionaria, que actúa eh, creando ejércitos allí donde estén fuera del país. Es decir, son los responsables de crear a Hezbollah y crear a los hutíes y también a las milicias pro-iraníes en territorio iraquí y también defender al régimen sirio en contra de Daesh y de otras facciones dentro del mundo musulmán. Es decir, que lo que demuestra esto, y otra vez volvemos a cosas que hemos comentado en días pasados, es que Irán tiene una retórica muy agresiva que asusta a muchos países, pero que es un gigante con pies de barro. Es decir, que no tiene experiencia en combate su ejército, que no tiene fuerzas para movilizar en cantidades y que tampoco tiene más allá
del desarrollo de armamentos que no son los más sofisticados que hay en el mundo, por decirlo de alguna manera. Sí que tienen drones, pero son lo que se llaman drones suicidas. ¿Qué diferencia un dron suicida de un dron no suicida? Es que el dron suicida ya no te sirve después de la primera operación. Por eso son suicidas, no es porque estén fabricados para provocar el daño a través del suicidio, como serían los aviones kamikaze, sino de que son aviones de un solo uso. Y si funcionan bien y si no funcionan, ya vemos lo que sirvió el ataque en febrero, no, en abril, contra Israel, lanzando 500 drones y misiles que no llegaron a impactar en el país. Bueno, todo esto era un inciso para hablar de lo que son las preparaciones de un lado y del otro y por qué Haifa y la zona del Galil están tan bien protegidas hoy en día, porque esta guerra se veía venir ya desde el 2006, cuando fueron nuevamente obligados por la presión internacional a acabar una guerra antes de acabar con su cometido, que era eliminar a Hezbollah. Como eso no se logró en el 2006, pues seguimos en el 2024. Y así va a ser si, por ejemplo, lo de la Franja de Gaza no se acaba del todo con Hamas. Ese es el trauma que tiene Israel con esto, de que de pronto lo dejan pasar, como en la Franja de Gaza, que ya hubo 4 o 5 guerras, y a los 2 días está otra vez todo horadado y nuevos túneles y armas y lanzamientos de misiles. Entonces, aquí hay un problema que hay que acabar con él. Primero, Hamas, pero también el poderío militar que tiene Irán, disfrazado de yihad islámica en algún caso, pero más que nada Hezbollah. Sí, y con un elemento más en la ecuación que son, y esto también lo recalcaron los representantes a los que me encontré ayer, el elemento de los mefunim, de los desplazados. Desplazados, los desplazados, unos 60.000 del norte que viven en otras zonas del país a la espera de poder volver a su casa. Y hablamos de 11 meses, casi, desde que ya no están en su casa, que es importante solucionar esto. Sí, pero no olvidemos que en el 2006 los desplazados fueron 1 millón. 1 millón de desplazados de todo el norte que vinieron a la zona centro. Es cierto que estuvieron menos tiempo, pero no estaban en las casas de los parientes o en campamentos bien organizados, sino que estaban en una situación de emergencia. Por eso sí, también Israel tenía preparado ese escenario y en el caso de que haya que evacuar, en caso de una guerra más cruenta contra Hezbollah en el norte, incluso con participación siria, que involucraría a todas las comunidades del norte, no solamente a estos kibutzim en la zona muy cercana del Galil, sino también a ciudades hasta Haifa, digamos hasta la altura de Haifa, pues Israel también tiene los deberes hechos al respecto. Es decir, hacia dónde desplazar, cómo desplazar y cómo contener esta situación durante el tiempo necesario. Claro que si Israel se decide o tiene permiso o no hace o no tiene permiso, pero de todas maneras ataca a Hezbollah con toda su fuerza, pues no va a ser necesidad, no va a haber necesidad de desplazamientos tan masivos. Ese es el tema. Sí, y todo esto a la espera de los acuerdos que se están llevando a cabo, digo, las negociaciones que se están llevando a cabo, con poca esperanza a pesar de el wishful thinking de Estados Unidos, la esperanza que tienen que por fin se logre un acuerdo para que el campo de Biden y de Kamala Harris pueda respirar, pero no se ve el camino hacia ahí y por eso tanto las operaciones en el norte como en Gaza siguen por parte de Tzahal, siguen muy duros
y con posibles ataques más masivos, sobre todo por parte de Hezbollah. Por eso se habla mucho de esas preparaciones de Israel para el momento en que terminen las negociaciones y que realmente escale la tensión de verdad. Pero esto ya es especular, ya veremos en los próximos días. De lo que se habla, sobre todo hoy en Israel, es de los dos últimos atentados o intentos de atentados. Primero ayer, cuando de repente en el sur de Tel Aviv explotó una bomba. Explotó una bomba en la calle, la gente no se daba cuenta de lo que era porque no era en un edificio, era simplemente en una calle. Pues realmente lo que pasa es que un terrorista llevaba una bomba en su mochila, le explotó de forma prematura y resultó, por supuesto, muerto, hiriendo a un viandante sin mayor gravedad. Esto nos recuerda a momentos muy trágicos, momentos muy negros de las dos intifadas, es decir, que según las autoridades israelíes, ahora ya un día después, se confirma que esta persona estaba de camino a una sinagoga cercana en el sur de Tel Aviv, una persona que aparentemente vivía en Nablus, de unos 50 años, tenía esa bomba en la mochila, le explotó, podemos decir que le salió el tiro por la culata y esto causa preocupación porque ha sido reivindicado este intento de atentado por parte de Hamas y por la Yihad Islámica. Puede ser un cambio de estrategia. Ahora que se ve que no va a haber acuerdo, difícilmente habrá un acuerdo, las negociaciones Hamas realmente no está interesada. Sí que puede ser un cambio de estrategia y que de repente veamos de nuevo a terroristas entrenados para hacerse estallar en cualquier sitio como las dos intifadas que sufrimos. Ujú. Bueno, esto sería la famosa tercera intifada, porque se ha amenazado tantas veces con la tercera intifada como con la tercera guerra mundial, prácticamente la misma cantidad de veces, que siempre que pasa algo, dicen, esto puede ser el principio de la tercera intifada. Ujú. Ahora sí que hay elementos para que esto suceda, porque hemos visto que en los territorios de Cisjordania, no tanto en la Franja de Gaza, que están muy contenidos, toda la población no puede moverse de allí, pero en Cisjordania todavía tienen cierta libertad de movimiento y hay evidentemente últimamente muchas simpatías hacia lo que jamás pretendía hacer, borrar a Israel del mapa, con lo cual esto va a dificultar las cosas. Lo que pasa que creo que dado que Israel lleva casi 10 meses, más de 10 meses en esta guerra, pues los pasos fronterizos, llamémoslo así, entre la Cisjordania bajo control de la autoridad palestina e Israel, eh, ya están un poco endurecidos y podrían endurecerse del todo. Es decir, de que la economía israelí evidentemente sufriría porque no podrían entrar trabajadores tan libremente, pero Israel sabe que la única manera de contener esto es cerrando los pasos. Otra cosa es Jerusalén Oriental, porque ahí no hay pasos. Ahí son barrios que están comunicados y a menos que establezcan una nueva pseudo frontera dentro de la ciudad, va a ser muy difícil controlar. O sea, yo creo que va a haber, si hay algo parecido a una tercera intifada, aunque vayan haciendo experimentos en otras partes, la parte que va a sufrir más va a ser Jerusalén, justamente porque de allí habrá muchos voluntarios que incluso se apunten a la estrategia de Hamas y quieran pasar a ser shehidim, ¿no? Es decir, mártires. Sí, o gente de Jerusalén Este que puede viajar libremente a todas las zonas del país. O sea, en este caso es una persona de Nablus. Se está investigando cómo llegó a Tel Aviv con una mochila llena de explosivos. Se está investigando todavía. Lo que se sigue investigando todavía también y sobre todo buscando es a un terrorista que ayer mató a un guardia de seguridad en un parque industrial en Cisjordania. Un guardia de seguridad israelí
que vivía en el asentamiento de Kedumim, y de hecho el parque también está cerca de este asentamiento. Aparentemente un trabajador de una fábrica cercana se acercó a él con un martillo y le asestó golpes en la cabeza y murió a consecuencia de sus lesiones. O sea, en este caso el arma es un martillo que seguramente cogió así en un momento y baf, le propició ese martillazo y murió desgraciadamente. Después cogió el arma de este guardia y huyó. Y está todavía en búsqueda por parte de los soldados del ejército israelí en la zona, bueno, en varias zonas de Cisjordania. También lamentamos la muerte de otro israelí, esta vez de un soldado israelí que murió esta mañana pues hablábamos de los drones, sí, drones suicidas. Pues hubo andanadas de varios drones esta mañana por parte de Hezbollah en el norte. Apuntaron a una base militar y ahí hubo varios heridos y uno de los heridos murió a consecuencia de sus lesiones. Se llama Mahmoud Amaria, 45 años, y es árabo-israelí, o sea, es un israelí árabe que se había enlistado en el ejército, y eso permite recordar a nuestros oyentes que también el ejército de Israel recibe a soldados que no son judíos. Hay drusos, hay beduinos y también hay árabes, cristianos o musulmanes que se alistan de forma voluntaria. Para ellos el servicio no es obligatorio, pero muchos comparten los valores de Israel, comparten los valores del ejército, comparten valores, podríamos decir, occidentales, y por eso se juntan al ejército de Israel. Y desgraciadamente él murió esta mañana por este ataque. Hubo también represalias por parte de Israel en varias zonas del sur del Líbano, y 2 miembros de Hezbollah, 2 terroristas más, murieron para un total de 414, según el recuento de Hezbollah, que también se puede poner en duda. En el ámbito diplomático, para terminar, está, por supuesto, el secretario de Estado. Digo por supuesto porque realmente desean que haya un acuerdo, desean que haya una tregua, un cese el fuego, lo llames como lo llames. Yo creo que a Blinken le convendría ya comprarse una casa, ¿no? Porque en hotel debe estar gastando más de lo que le saldría una casa nueva. Y se habla, por supuesto, de negociaciones de última posibilidad, de última oportunidad, pero ya llevamos varios meses diciendo lo mismo, que sería la última oportunidad, pero desgraciadamente esto no avanza. Y para terminar, las operaciones en Gaza, de las informaciones que nos llegan, pues hay operaciones terrestres en Rafah, Khan Yunis, Deir al-Balah en el centro, también en la ruta Netzarim, que separa la franja en dos. Y la última noticia destacable es que pues hubo varios túneles destruidos en la ruta Filadelfia en los últimos días, hablamos de más de 50, y también en Khan Yunis un túnel de 1,5 kilómetros, que si al no ser destruido, pues podía dar cobijo a los terroristas que huyeron o fueron matados por varios meses más. La infraestructura, comida, electricidad, etcétera, etcétera. Y más o menos esto es lo que tenemos para hoy. Ya. En general, me estoy dando cuenta de que una tónica es que los jueves y viernes hablamos de noticias de cosas que se han puesto en marcha para ver si algo funciona, ¿no? Iniciativas de paz, cese de fuego, intercambio de prisioneros, y luego llega el lunes y como Israel pues trabaja los domingos, ya tiene todas las noticias que podía esperar para entonces y ya sabemos que no ha pasado nada. No ha pasado nada, aquí él sigue ausente jamás, que parece que yo voy a hacer una cosita que igual también es un poquito arriesgada decirla,
pero yo creo que en este momento los de Hamas están esperando de que Biden ya se vaya y venga Kamala Harris, que ella va a hacer que Israel no tenga que negociar con Hamas para acabar con la franja y salir de la franja de Gaza. Esa es yo creo que es la esperanza de los de Hamas, que Kamala, con sus presiones y con los amigos que está teniendo y demostrando en esta campaña electoral, con los nombramientos que ha hecho de gente pro-palestina para su gabinete, pues sea más fácil de convencer que lo que ha sido Biden para arrinconar a Israel. Claro que es una jugada difícil porque no sabemos exactamente si Kamala Harris va a ser la triunfadora frente a Trump. Es lo que las encuestas aseguran estas últimas semanas, pero que la cosa está muy reñida y seguirá muy reñida. Así que vamos a ver. Lo que pasa es que esto creo que le da alas a Hamas para decir, bueno, aguantamos 10 meses, podemos aguantar 2 o 3 meses más y ver si los americanos ya directamente nos apoyan a nosotros y se olvidan de Israel. Pues dicho lo cual, gracias como siempre y hasta mañana. Hasta mañana, Jorge.